Hola a todos. Cuando hablamos de Dios y de la Biblia en esta sociedad, cada vez más frecuentemente catalogamos estos temas de conversación como temas tabú. Puede que sea porque levantan ampollas en la opinión pública, ya que existen doctrinas en la Biblia que de verdad son muy controvertidas, como cuando se habla de homosexualidad, lo que supone esta realidad en la sociedad y qué visión tiene Dios al respecto. Vayamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, al libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero esperad un momento, ¿Dios no es amor? ¿Y por qué el mismo Dios y alrededor de la misma época en la que ordenó estas leyes de lapidación y exterminio, curiosamente fueron dadas a través de Moisés los 10 mandamientos, los cuales dicen no matarás? ¿Dios no se hizo hombre para pagar en la cruz por la maldad humana? ¿Dios no perdona nuestros pecados y nos deja libres de culpa? Pero os preguntaréis, ¿es que ser homosexual es pecado? Y yo os pregunto, ¿qué significa la palabra pecado? Pecado del hebreo significa literalmente errar el blanco, o sea, no acertar con el propósito por el cual Dios nos creó a su imagen y semejanza. En primer lugar, Dios no es ni hombre ni mujer, pero se encarnó en la persona de Jesús, quizá para que tuviera más peso en la sociedad en la que vivía por causa del machismo vigente en su época. Dios carece de sexualidad, pues no necesita un cuerpo carnal, y sin embargo creó la sexualidad, el placer de disfrutar de todo lo que hay sobre la tierra, ya que nos puso en el Edén para disfrutar de él, e hizo al hombre a imagen y semejanza y una compañera que es parte de su ser, de los que dice Dios que serían una sola carne. Sin embargo, pecaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, del que Dios les advirtió que les provocaría la muerte. Esa separación del Padre desembocó en una muerte lenta que dura hasta nuestros días, al ser expulsados del Edén para no comer con su contaminación espiritual del árbol de la vida y dejar en la eternidad una semilla de desobediencia. Y en ese caminar separados de Dios se creó una ley, pero todo esto ya estaba fuera del propósito inicial de Dios para con el hombre. Esa ley bíblica fue resultado de la desobediencia por comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal en el pecado original. Una ley que el pueblo judío demandaba de Dios y ese conocimiento tenía un precio. La ley que Dios ordenó a su pueblo. No por lo perfecta que era, sino por quien iba a venir a cumplirla. Podríamos decir que la curiosidad mató al gato. El ser humano comenzó a explorar cosas diferentes, ya sean buenas o malas, en realidad comenzó a explorar la vida con libertad y con esa libertad Dios espera que decidamos volver a nuestro hogar libremente, a través de integrar en nuestras vidas la obra perfecta de Jesús en la cruz y no a través de nuestras obras egoístas buenas a la par de malas. Está claro que dos hombres que quieran tener hijos pueden adoptar, pero ese hijo o hija nacerá del vientre de una mujer, y dos mujeres podrán tener hijos o hijas, pero no sin el espermatozoide de un hombre. Esa es la realidad, y también es real que el ser humano es libre o debería serlo para relacionarse libremente y por mutuo consentimiento con quien quiera que tenga la madurez como para tener relaciones. El hombre no debe intervenir en el devenir de la humanidad y mucho menos quitar la vida de nadie, porque es Dios quien nos da una alternativa a la muerte, que es vida eterna, sin maldad ni corrupción física ni espiritual en su reino. Su juicio es justo y nos deja crecer a cada uno en una dirección. El sexo entre dos personas del mismo sexo no es la voluntad de Dios primigenia, ni codiciar a la mujer del prójimo, ni siquiera desearla en tu corazón, ya que también es pecado, promesas que no somos capaces de cumplir, ya que estaríamos incurriendo en falso testimonio, la acusación hacia el prójimo, recordemos que la palabra Satanás del hebreo significa el acusador, la falta de perdón es errar el blanco, hacerse tesoros en la tierra, ya que antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios, aunque haya pastores que tergiversen estas evidencias bíblicas a su conveniencia siendo víctimas de la maldad. Por otra parte, los que fueron escogidos por Jesucristo les esperará una vida en abundancia y plena en su reino de eternidad, y a los que no optaron por el amor de Dios y por el sacrificio con el que Dios nos lleva a su reino perdonando nuestros pecados, que genéticamente heredamos por esa desobediencia que desembocó en ley, a los que no creen en esta otra realidad les espera una muerte eterna en cuerpo y alma, no antes sin haber pagado la deuda que tuvieran cada uno en su debida proporción. Si la salvación de los seres humanos fuese tomada en cuenta por nuestros pecados, ninguno de nosotros sería apto para heredar el reino de Dios. Dios es amor y su legado es de amarnos mutuamente como Él nos ama, ya que para poder amar de manera pura es necesario llenarse de un amor puro. Nadie está libre de pecado, pero aún así Dios nos ama y nos perdona si de verdad queremos su amor y su perdón. Bendiciones.